primera persona que lo investiga se trata de Elaine Aron y, describió el rasgo por primera vez en el año 96, ¿vale? Este rasgo tampoco ha sido demasiado trabajado a lo largo de la historia desde que se ha descubierto y no ha sido muy divulgado. Es por eso que mucha gente se va a encontrar con que este rasgo es algo desconocido para ellas. Entonces, es muy, muy interesante las cosas que se pueden ver desde este rasgo de personas altamente sensibles. Son básicamente 4 características, son lo que se conocen como los 4 pilares de las personas altamente sensibles. Son personas que tienen dificultades al procesar la información que reciben porque la procesan siempre de una manera muy intensa y muy profunda. Eso quiere decir que son personas que, por ejemplo, rumian mucho todas las ideas que tienen, le dan muchas vueltas a todo. Son también, otro de los apartados, son también personas que se saturan fácilmente con los estímulos. Por ejemplo, suelen tener umbrales de dolor muy bajos. También son personas que se emocionan muy intensamente, quiere decir que cada emoción que sienten, la sienten de una manera muy alta. Y son también personas que tienen una elevada sensibilidad hacia el estado de ánimo de otras personas. Son personas muy empáticas también. Estamos hablando de personas que tienen una mayor sensibilidad a los problemas del entorno y a las emociones de otras personas. Solo con esta frase ya podemos ver que conlleva una parte positiva y una parte negativa. El ser más conscientes de cuáles son los problemas de nuestro entorno también nos hace querer actuar más de una manera prosocial, lo cual es bueno, pero también nos hace ser más consciente de todo aquello que está mal. Así que, ya dependiendo un poco más de la personalidad de la persona, si es más o menos proactiva, tendrá más aspectos positivos o más aspectos negativos. También un aspecto negativo a destacar es el contexto. Cuando uno tiene una serie de sensaciones o siente las cosas de una manera distinta al resto, es muy común que te diga que la manera en la que entiendes las emociones y los estímulos está mal y no es la apropiada. Por lo tanto, hay una falta de comprensión por parte del entorno y eso, desde luego, es un aspecto muy negativo, porque incide mucho en la autoestima, en aspectos básicos de la depresión, de la ansiedad. Se necesitan más estudios en cuanto a este aspecto, pero sí que se han podido ver con técnicas de neuroimagen que hay ciertas características en personas altamente sensibles, como que, por ejemplo, sienten hay una hiperactivación, por ejemplo, al sentir empatía hacia el sufrimiento ajeno y hacia los sonidos fuertes, hay una hiperactivación del sistema nervioso. Encontramos también que, por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que tienen un tamaño de amígdala superior al de una persona normal. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Porque son personas que tienen mayor tendencia hacia la empatía y tienen mayor, capacidad para profundizar en su pensamiento. Personas altamente sensibles, estamos hablando de un rasgo que es algo distinto de una patología psiquiátrica. Un rasgo es un rasgo de la personalidad, algo que podemos tener todos. Mientras que una patología estamos hablando de algo clínicamente tratable. Uh-huh. ¿Habría algunas similitudes? Sí, por supuesto. Por ejemplo, nos podríamos encontrar con que las personas con alta sensibilidad se tienen que diferenciar de las personas con, por ejemplo, TDAH, porque ambos presentan la tendencia a prestar atención a todos los estímulos en situaciones con mucho ruido o con mucha gente y presentan una baja autoestima, pero por otro lado, las personas con TDAH no son capaces de concentrarse bajo ninguna situación. Mientras que las personas con alta sensibilidad, en esos momentos en los que hay mucha gente o hay mucho ruido, presentan dificultades de concentración, pero si no los hay, no habría problemas en ese aspecto.
Y también habría que diferenciarlos de, por ejemplo, las personas con algún trastorno del espectro autista, autismo, Asperger, por ejemplo, porque, bueno, digamos que las personas con TEA tienen una mala reacción por un mal procesamiento de los estímulos que perciben. Así que para diferenciarlo hay que, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, la capacidad imaginativa, que en los TEA está muy por debajo, mientras que en las personas con alta sensibilidad es normal o incluso superior, y la capacidad de hacer planes a futuro, que lo mismo en las personas con trastorno del espectro autista estaría muy perjudicado, mientras que en las personas altamente sensibles no. Personas con alta sensibilidad tienden a percibir las cosas de una manera muy intensa y eso les hace llevar a vivir una vida, digamos, con mucho estrés. Los altos niveles de estrés se correlacionan con mayor presencia de trastornos del espectro de la ansiedad. Podemos hablar desde episodios de ansiedad básicos hasta cosas mucho más complejas como, por ejemplo, fobias sociales, trastornos de estrés postraumático. Sí, tendríamos ahí un abanico muy importante, pero todo siempre relacionado con el contexto. En cuanto al rasgo PAS, una de las cosas más positivas es que Elaine Aron, que fue la persona que lo divulgó, sigue viva y sigue realizando investigaciones a día de hoy. Todavía sigue publicando y sigue trabajando mucho en este rasgo de la personalidad. Y por lo tanto tenemos que se han involucrado, se han incluido las técnicas de neuroimagen en nuevos estudios que se han hecho, se han hecho estudios comparativos entre las personas altamente sensibles y otro tipo de trastornos, como pues, por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno de estrés postraumático, que lo hemos mencionado antes. Pero yo creo que sobre todo hace falta mucha más investigación, sobre todo porque es necesario comprender mucho mejor cómo es este rasgo, cómo se relaciona con los trastornos, y es muy importante también clarificarlo y divulgarlo. Eso para mí es lo más fundamental en este momento. Desde luego nos queda mucho camino por recorrer, porque si una cosa tiene la psicología es que es muy orgullosa y un tanto cerrada en cuanto a sus bases. Pero yo creo que si aportamos suficiente evidencia y investigamos y divulgamos lo suficiente, al final van a tener que hacernos caso. A aquellas personas que poseen este rasgo, ¿sí? ¿Qué virtudes se les presupone, ¿no? O qué facilidades o qué potencialidades pueden llegar a tener estas personas que tienen este rasgo de PAS? Bueno, pues sí, es un poco lo que hemos comentado antes. Estaríamos hablando de personas con una gran capacidad de empatía y con personas con una capacidad de concentración también, si se dan las situaciones adecuadas, por supuesto, por encima de lo normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos, por ejemplo, a personas con una gran capacidad para empatizar y además con una gran capacidad para realizar labores prosociales. Y eso a un nivel sociocultural es importantísimo. Cuidadores, investigadores, divulgadores, todo ello se requiere cierta labor prosocial, cierto interés prosocial. Y cuanto más haya, mejor, por supuesto. ¿Y qué relación tendría con la creatividad, por ejemplo? Con la creatividad, por ejemplo. ¿Serían personas más creativas o más predispuestas a la creación? ¿A las artes, a la literatura o con esa tesis? Estaríamos hablando sobre todo de la creatividad, es un concepto mucho más complejo, pero estaríamos hablando de personas con una gran capacidad de imaginación, eso desde luego. Son muy buenas extrayéndose, pero el sentido de la creatividad no viene solo dado por imaginar, sino por también ser capaz de aplicar esa imaginación al mundo real. Siendo personas proactivas y con una gran capacidad de imaginación, entonces es más fácil que sean personas muy creativas, pero no garantiza. Aquí hay una dificultad añadida, y es que muchas personas pueden tener este rasgo, pero pasarlo muy mal durante todas sus vidas al sentirse muy incomprendidos. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a esas personas a que, digamos, no se sientan solas o no se sientan tan solas. Vamos, es la labor principal que puede tener cualquier psicólogo.
John, te quería hacer otra pregunta que ahora me van surgiendo un poco, hablando un poco de lo que correlacionaban con las posibles psicopatologías, ¿no? O a los que Ujú. este rasgo Sí. está más predispuesto, ¿a qué tipo sería a la que más, con la que más correlacionaría o con la que más estarían predispuestos? ¿Fobia social, agorafobia? eh, Claro, a ver, aquí estamos hablando de predisposiciones. Como he dicho, se predispone bastante a trastornos de la ansiedad. No obstante, ahí tendríamos que fijarnos muy bien en un caso concreto para poder decir, bueno, pues entonces esta persona es más probable que tienda hacia una fobia social por sus experiencias previas, o por el contrario, pues haya tenido la mala suerte de que ha presenciado un evento altamente traumático y tienda hacia un trastorno de estrés postraumático. No podríamos especificar por el simple hecho de tener este rasgo un trastorno concreto, sino que es algo que iría más con la persona. La propia Elaine Aron trabajó y realizó varias investigaciones y acabó elaborando un test orientativo, más que nada, para el hecho de, pues para poder encaminarte un poco para ver si uno podía estar relacionado con este rasgo. Es muy fácil de encontrar. Estoy seguro que la Asociación Española de Personas Altamente Sensibles tiene ese test en su página web, y si no, en PAS Valencia, seguro que podemos encaminar perfectamente a la persona que tenga dudas a darle una mejor orientación. ¿Dónde prevalece más? ¿En las mujeres? ¿Se da por igual o en los hombres? Pues mira, ahora mismo lo siento mucho, pero no podría decirte. Yo estoy convencido de que hay una correlación también con las altas capacidades, y sí que es cierto que en cuanto a altas capacidades hay una mayor prevalencia de mujeres, pero ahora mismo no sabría decirte. Sí, bueno, puede haber estudios, pero también se puede dar el caso, como muchos otros rasgos o como muchos otros problemas, que normalmente las mujeres están más abiertas a unirse, a agruparse, y entonces, bueno, pero sería interesante saber, ¿no? A nivel pues de población, clínica, o no sé si se han llegado a hacer. El caso es que aquí nos encontramos ante un problema, y es que vivimos perdón por incidir en esto, pero vivimos en una cultura que es un tanto machista, en la que a las mujeres se les ha dicho que estaba bien expresar aquello que les sentían, y a los hombres se nos ha dicho que las emociones era algo cosa de mujeres. Entonces, en cuanto a esto, seguramente en nuestra sociedad se ven más casos de mujeres altamente sensibles, porque ha habido casos de hombres que se han visto reprimidos o no han trabajado, no han profundizado tanto en sus emociones, y de mujeres a las que sí que se les ha potenciado esto. Entonces, en ese sentido, sí que es más probable que haya más casos o más rasgo de AS en mujeres. Muy bien, John, pues yo no sé si quieres aportar algo más. Hay por aquí otra pregunta. Sí. Van surgiendo, John, más pregunta. A ver, mi pregunta es sobre los niños PAS. Pues mira. Quería saber, pues eso, cómo podemos detectarlo, cómo les podemos ayudar desde el hogar, cómo podemos acompañarles en ese proceso de gestión emocional y de sus umbrales de sensibilidad. Bueno, a ver, con los niños PAS, aquí ya hay un ligero matiz que hay que especificar, y es que como el resto de niños, todos tienen estamos hablando ya de niños a partir de 5 o 6 años, todos digamos que tienen las emociones necesarias y propias de un adulto, pero tienen una mala gestión emocional en general. Entonces, como padres o como tutores o como profesores de un niño que sospechamos que puede tener este rasgo, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, contactar con las asociaciones para recibir mejor orientación, pero sobre todo no presionar al niño para que haga cosas que realmente no está queriendo hacer, para forzarle
a que rinda de la misma manera que todos sus compañeros cuando él mismo se está viendo sobrepasado de alguna manera por todos aquellos estímulos a los que está siendo sometido. Y sobre todo es muy importante, es muy importante sobre todo saber entender que no todos procesamos la información de la misma manera. Entonces hemos de ser tolerantes y respetuosos con aquellas personas que no lo hacen y no intentar, digamos de alguna manera, intentar imponer al niño o decirle que su manera de sentir lo que está sintiendo, de pensar lo que está pensando, no vale y tiene que pensarlo de otra manera, porque con eso solo generamos gente tremendamente frustrada y con muy baja autoestima. Entonces esos serían los mejores consejos que yo podría dar, no solo para niños con PAS, sino también para todos los niños en general, por supuesto. Yo creo que es muy importante lo que has dicho antes, ¿no? De no confundir con el TDAH, ¿no? Que estas personas son distraídas quizá o les falta la atención más por la interferencia de su ansiedad, de la sensibilidad que tienen y de responder mal a la presión, sí. ¿no? Porque son niños que van a responder mal a la presión, ¿no? Y a la exigencia y a la incomprensión, por supuesto, ¿no? De su entorno y de su familia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo responden más en este orden. Responden mal no tanto a la presión, sino más bien a la incomprensión. Quiero decir, es más importante ser comprensivo con un niño que no presionarlo, por así decirlo. No podemos tampoco caer en la condescendencia con el niño, pero sí que es cierto que lo que tenemos que hacer es ser flexibles de alguna manera. Con respecto a lo que has dicho del TDAH, sí que es bien cierto, pero estaríamos hablando de una cosa muy distinta. En el TDAH no existiría tanto esa capacidad para concentrarse, mientras que en personas con el rasgo PAS lo que ocurre es que hay tantos estímulos, se están percibiendo tantas cosas, es como si fuese un niño en un parque de atracciones que no sabe a qué atracción subirse primero. Y entonces pues se exalta, monta rabietas, rompe cosas, porque bueno, esto está alterado. Con el tema de aplicar un molde a la sociedad, a que todas las personas tengan que ser iguales, al fin y al cabo lo que estamos consiguiendo es pues como que normalizar a todas aquellas personas que la normalización no les hace ningún bien, que destacan por pues unas ciertas características, una inteligencia por encima de lo normal, unas habilidades creativas por encima de lo normal. Y bueno, a nosotros mismos como sociedad nos estamos privando de eso por el simple hecho de buscar de alguna manera querer hacerlo fácil para aquellas personas encargadas de enseñar, de criar, de educar y darnos a todos como una especie de patrón que seguir, de todos los niños a esta edad tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, y no permitimos tanto la individualidad. Por suerte ahora se están resurgiendo modelos educativos y modelos parentales bastante más flexibles, bastante más inductivos, y esperamos que esto en las próximas generaciones pues vaya inculcándose y vaya cambiando. Mi experiencia, bueno, yo no lo he sabido hasta hace 2 años y medio y bueno, pues claro, una vez que lo conoces, tu percepción cambia porque aprendes a gestionarlo, que tienes mucha más información. Anteriormente ahí, pues lógicamente sí que yo pensaba que a lo mejor era un poco histérica o un poco dramática con mis emociones, porque yo en un concierto me agobiaba cuando mis amigos estaban estupendamente, porque todo ese tipo de cosas, ¿no? Son pequeños detalles que van sumando, al final te sientes un poco extraño porque no vas al mismo ritmo que los demás, no puedes ir al mismo ritmo que los demás. Eres mucho más sensible llorando, todas esas cosas y bueno, pues conocerlo te ayuda, ¿no? Mi experiencia, yo la verdad lo mío es extraño porque yo toda la vida me sentí diferente, no rara pero sí diferente, y sí que notaba que la gente, que a lo mejor, bueno, de hecho como hablaba antes tu compañero,
sobre que hay personas que a lo mejor se piensan que no son de este planeta o no son de estos tiempos. A mí me pasaba siempre que yo pensaba, pero me lo creía, que yo vine de las estrellas, miraba las estrellas y sentía una conexión, decía, es que yo tengo que ser de ahí, porque no me explicaba las diferencias con la gente. Hasta que casi hace 4 años, a través de una amiga, Eva Sierra, me dijo, mira, hay un documental que tienes que ver, que es el documental Sensibilidad a Trasluz, de la 2, que lo recomiendo por si alguien tiene alguna duda, es una maravilla. Y es que lo vi llorando, o sea, es esto. Y ya sabía, digo, existe algo así como alta sensibilidad, es un rasgo, y bueno, a mí me cambió la vida también. Pues mi experiencia también, bueno, durante mi vida también me sentía un poco diferente en mi contexto y como que no acababa de encajar, ¿no? En ciertos ambientes, con cierta gente y bueno, también muchas experiencias a lo largo de la vida que si yo hubiera conocido el rasgo no hubiera vivido. Entonces cuando me pasó que estaba en casa y no suelo ver mucho la tele, pero por casualidad estaba ahí sentada, hice zapping y vi el programa de la 2 y me impactó muchísimo porque fue descubrir que bueno, que no es que yo era rara, que es que había más gente así, ¿no? Entonces a partir de ahí quise encontrar más gente como yo, con este rasgo. Y aquello fue para mí muy afortunado y muy positivo. Pues me pasó que mi hermano me decía, tienes que salir, tienes que conocer gente, pues no sé, apúntate a algún grupo. Él pues estaba en ciertos grupos de estos de ligar y tal. Yo la verdad es que no me veía ahí ni por asomo. Entonces se me ocurrió que a lo mejor habría algún grupo de personas altamente sensibles y entonces internet, que la verdad es que es muy positivo para muchas cosas, empecé a indagar, busqué en el Facebook y puse personas altamente sensibles y entonces me apareció el grupo de Facebook y a través de ahí pues ya me uní y fui a una quedada, ya conocí a Mónica, la primera que conocí, que bueno, fue una conexión estupenda y luego he ido conociendo más gente y la verdad es que yo se lo recomiendo a todos los PAS que se reconocen ellos como PAS porque intentamos encajar o antes de conocer el rasgo con personas que, bueno, pues es que todos no tenemos por qué encajar, ¿no? Y es muy positivo que nos relacionemos entre nosotros, que yo me llevo estupendamente con todo el mundo, pero la relación es como más intensa. Además que creo que a nivel social no tenemos la tendencia a agruparnos de manera colectiva y vamos de manera más individual, ¿no? Entonces esto nos ayuda porque sí que es el tipo de grupo en el que nos sentimos más cómodos. Bueno, yo he sido diseñadora y muy miope. Entonces, bueno, yo siempre quise operarme de los ojos y me hicieron muchísimas pruebas porque en aquel entonces había una posibilidad de perder parte del color. Yo como diseñadora no podía permitirme eso. Y bueno, yo tengo un rasgo también que soy cuatretrama, creo que es. Veo más colores de lo normal. Entonces, yo ya me acostumbré a trabajar con unos umbrales diferentes hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo reconocí el rasgo PAS, lo que traté de hacer era respetar mis umbrales, reconocer mis umbrales de saturación y tomarme mi espacio. Si yo en un momento dado, en un concierto, me sentía saturada ya de las emociones, me salía un ratito y cuando yo me encontraba bien volvía a entrar. Yo nunca he estado en un grupo de PAS ni he buscado información más allá de eso, he simplemente trabajado con mis umbrales de sensibilidad. Pues parecido, igual que Raquel. Primero, creo que me acepté plenamente, porque creo que hasta ese momento quizás había cosas que, como hay tantas diferencias,
con la mayoría de las personas, porque supuestamente el 20% de la sociedad son PAS, una cada 5 personas. El resto no, claro. Entonces tú toda la vida intentas como encajar, intentas llegar, ¿no?, a lo que las otras personas llegan, que quizás al no recibir tantos estímulos ellos, pues para ellos, por ejemplo, es normal estar en un sitio con muchísimo ruido, mucha gente y hacer una cosa. Para nosotros estamos recibiendo todos los estímulos a la vez y te saturas. Entonces, al conocerlo, empecé a buscar, indagar, contactar, ¿vale? Estamos en el grupo, hacemos quedadas y yo cada vez me siento mejor. Las quedadas es como estar en casa, yo me siento siempre así porque es una conexión impresionante. Y en mi caso también, sobre todo eso, que cambió, que empecé a respetarme, mis límites, autoconocerme. ¿Cómo vive un PAS en el amor, en la pareja? ¿Cómo han sido vuestras experiencias en la relación? ¿Os habéis sentido romántico? Un PAS, supongo que sí, ¿no? Esa manera de sentir. Y luego la relación que habéis tenido con vuestras parejas, si os habéis sentido más o menos comprendidas o habéis podido disfrutar de esa relación. No sé cuáles han sido vuestras vivencias. ¿Cómo vive un PAS en el amor? A ver, pues no lo sé, cómo vive un PAS en el amor. Cada experiencia para mí ha sido diferente y cada pareja ha sido diferente. Tampoco he tenido tantas parejas después de saber que yo era PAS como para a lo mejor poder detectar si la otra persona es PAS o no, ¿no? Y si me entiende en esa línea o no. Para mí, no sé contestarte a esa pregunta, sinceramente. No me identifico mis rasgos PAS apoyados en el amor. No lo sé, no sé. Yo sé lo que yo siento, no sé lo que sienten los demás. Bueno, yo mis experiencias a lo largo de las que he tenido, no he encontrado una persona altamente sensible, entonces no me ha ido bien. Y bueno, y luego tuve una relación, yo me entrego apasionadamente, lo doy todo, que creo que es bastante típico, y lo vivo con mucha emoción. Y bueno, me pasó, además tuve una relación con una persona que yo no entendía en ese momento, pero que luego ya estuve analizando y de hecho empecé a estudiar psicología para entenderme a mí, incluso entender qué es lo que estaba pasando y esta persona. Y era una persona del otro extremo. Igual que nosotros tenemos mucha sensibilidad, pues una persona cero empática, cero sensibilidad, lo que se llama un psicópata. Pero no el psicópata que se entiende o que nos han hecho creer por las películas de asesinos, sino un rasgo de personalidad que también existe y que está en la población, y que yo creo que nosotros somos como dianas para ellos, porque el psicópata además es narcisista. Entonces nosotros, en esa manera de entregarlo todo, de sublimar la emoción, estar muy pendiente de ellos, de tratar de comprender, entonces caemos en ese juego. Y por la gente que he conocido PAS, me doy cuenta de que hay muchas personas que les ha pasado esto también. Entonces, bueno, me he aprendido mucho. Me gustaría también compartirlo con personas altamente sensibles por lo que les pudiera aportar, porque se pasa por distintas fases, pero una de ellas es intentar cambiar a esa persona, que no va a cambiar, que es un error. Tratar de comprender que ellos en realidad están un poco como aprovechándose, jugando, están en otra liga. Entonces el consejo es déjalo, déjalo y sigue otro camino, rodéate de personas a ser posible sensibles como tú y bueno. Y ahora estoy en otra etapa de mi vida que me ayuda mucho el conocer mi rasgo, conocer cómo soy y entenderme. Yo creo que en mi caso por lo menos ha sido así. El documental que te comenté, Sensibilidad a Trasluz,
es que yo creo que si una persona es realmente altamente sensible, tiene el rasgo, es que se va a reconocer sí o sí, no hay duda, no hay ninguna duda. Luego puedes hacer el test, que bien, es bastante orientativo, como dijo John, estoy de acuerdo, porque no es nada definitivo. Y luego empiezas a leer, a informarte y solamente ¿cómo se dice? Te identificas, Sí, te identificas gracias, con todo. Te confirmas, ¿no? En ello. Y sobre todo creo que es difícil de explicarle a una persona que no es altamente sensible lo que es realmente ser, lo que sentimos, pero cuando lo eres no tienes dudas, no tienes dudas. Aunque antes el psicólogo nos ha dicho que no había una vinculación directa, yo sí que creo que somos personas con una creatividad muy alta. Al tender también un poco a buscar nuestros espacios, somos grandes lectores, somos personas con mucha imaginación, pongamos en práctica a través de la creatividad o no. Entonces, para mí esa es una parte del superpoder de ser altamente sensibles, ¿no? Y luego, pues, el otro superpoder para mí sería la empatía. La empatía que cuando nos satura, realmente creo que nos es a todas muy fácil hacer sentir cómoda a una persona, igual que nos es muy fácil destruirla si pretendiéramos, porque conocemos sus debilidades al empatizar, ¿no? Pero creo que esos son los superpoderes. Los podemos utilizar para el bien o para el mal. Ahí ya está la decisión de cada uno. Bueno, Silvana Samos de Argentina nos va comentando un poquito que se siente muy identificada. Y bueno, que sí, narcisistas sí, y el trabajo nuestro está en comprender que el camino del otro es diferente también, ¿no? Un poco ya no que nos comprendan, yo creo que esta aportación, sino también, claro, comprender, pero bueno, yo creo que si una cosa puede caracterizar a una persona con paz es ese poder de empatía también, y yo creo que en esa parte del camino ya está facilitado, ¿no? Y esas personas se ponen en el lugar del otro, ¿no? Lo que yo creo que pasa es que los otros no se ponen en el lugar de la persona que siente, ¿no? Por eso yo creo que mucho rechazo. Por eso hay, como estábamos comentando antes, yo creo, que bueno, que muchos dentro del ámbito de la psicología, la gente que no lo acepta tanto, quizás es porque no es no tiene tan desarrollado ese paso, no lo vive y bueno, pues tampoco se interesa por estudiarlo, ¿no? Pero las cosas se van manifestando, yo creo, y van dando pues sus problemas, sus soluciones, y todo se irá poco a poco, quizá pues un poco calando, ¿no? Shuriadesky, de París, desde París nos dice: ¿cómo se regulan este estado de sensibilidad? ¿Se aplica mindfulness, por ejemplo? ¿Qué técnicas se suelen usar para poder de alguna manera pues digerir toda esa sensibilidad? ¿Qué es lo que más ayuda? ¿Qué técnicas o habéis probado vosotras? Bueno, a mí me ayuda mucho estar en contacto con la naturaleza, tener un momento de relax, que no hayan ruidos, pero sobre todo la naturaleza, los animales, esa empatía que tenemos con las personas, que con los animales es como una conexión directa, a mí me relaja mucho. Luego, pues bueno, depende, si estamos en verano, nadar en el mar, pero son todo relacionado con la naturaleza. También, Sí. sí, Mónica. también, por ejemplo, en mi caso me ayudó muchísimo el yoga terapéutico y meditación también, ¿vale? Pero se trata aquí de que, imagínate que eres una persona a la cual le llegan muchísimos estímulos, ¿no? Entonces eso te produce unas emociones. Y si no sabes gestionarlo bien, entonces el autoconocimiento también, cada uno encontrará su camino, porque cada persona es diferente. A uno le funciona el yoga, a otro meditación, a otro correr, descargarlo, ¿sabes? Creo que escuchar música, a veces, por ejemplo, es muy importante saber que una persona altamente sensible, si llega al punto de saturarse, puede pasar a la hipersensibilidad, que ya no es tan positivo, y entonces hay que aprender a reconocer estos momentos cuando sabes, o ya predecir, por ejemplo, voy a ir aquí, vale, primero me merece la pena ir aquí, quiero ir aquí, vale, si ya decido ir y sé que va a llegar un punto que no voy a estar bien, pues a lo mejor salir antes, o
esconderte un poquito, ¿no? Y gestionar todo esto es muy importante. Yo, por ejemplo, no puedo pasar un día sin, aunque sea un rato, desconectar yo sola en mi habitación, todo oscuro, con el antifaz, con los tapones en los oídos, es como resetear. ¿Cómo puede ser una crisis de absorber esa información? ¿Dolor de cabeza? ¿Uno se puede...? Pues ¿Qué síntomas puede tener, ¿no? Supongo que a nivel personal también, ¿no? Cada uno, ¿no? Pero... Yo creo que depende de persona, de su carácter, de si es fuerte o es más mal. En mi caso, por ejemplo, ahora ya no tanto. Antes, sin conocer el rasgo, yo, por ejemplo, yo soy bastante impulsiva. Entonces yo me ponía muy nerviosa, o a lo mejor también incluso porque pasa también a muchísimas personas con alta sensibilidad, de que si cada X tiempo no comen algo, llegan a un estado mal humor, hay crispación. Entonces hay que cuidarse muchísimo ciertas cosas en nuestro caso. O sea, no es nada raro, pero hay que conocerse y hay que cuidar esas cosas. No todas las personas altamente sensibles tienen ese problema, pero con muchas las que hemos hablado en el grupo, por ejemplo, sí que coincidimos. Entonces, supongo que depende de cada persona cómo poder accionar. Otras personas pueden llegar a la ansiedad, depresión, yo qué sé. Si no lo gestionan, incluso a trastornos, porque es posible. Yo pasé por bastantes fases, ya la había cambiado antes y de muchas maneras. Lo que pasa que también precisamente por unos problemas de salud a los cuales llegué, yo creo que por no saber gestionar el estrés al cual yo llego, porque yo soy muy emotiva, muy emocional, porque el rasgo es basado en 4 pilares, pero hay personas más emocionales, menos emocionales, más o menos. Es que esa sensibilidad también varía. Esos baremos son diferentes en cada persona altamente sensible. Yo, por ejemplo, soy muy emocional y somatizo muchísimo. Entonces, yo ya hace años que tuve que cambiar mi alimentación porque yo veía que estaba mal y peor y peor y peor. Y creo que aún estoy en camino, estoy buscando, pero sí que hay ciertas cosas que sé que, por ejemplo, me afectan más que a otras personas y las evito, ¿no? Como os comentaba antes, a través del reconocimiento de los umbrales, ¿no? Yo ya cuando voy viendo que voy a llegar al colapso o que voy a llegar a un punto en el que, pues, si continúo en esa línea, pues puedo llegar a gritar o puedo llegar a llorar o lo que sea. O sea, al reconocerlo antes, pues salgo a dar una vuelta a la manzana, me encierro en el baño un momentito, me quedo sola, respiro. Y cuando retomo y ya me digo, bueno, ya no hay ruido, ya no hay emociones, ya estás bien, vuelvo y a la reunión, a la comida, lo que sea. Eso pues en el momento, ¿no? En el momento de urgencia. Luego sí que pues me ayuda mucho nadar. Yo cuando estoy muy saturada, nadar para mí es uno de los mejores ejercicios, aparte por el aislamiento sensorial que produce el agua, ¿no? Y la descarga. La meditación, la naturaleza, todo lo que han dicho ellas. Pero bueno, para mí principalmente es no llegar ahí, intentar no llegar ahí continuamente, ¿no? El ir poniendo parchecitos o autogestionándote y luego sí que de vez en cuando, aunque esté feliz y esté todo contenta y todas esas cosas, sí que noto que necesito, pues a lo mejor un fin de semana cada 2 meses o así, o sea, mi Batcueva, como digo yo. Estoy en Batcueva, no hay móviles, no hay internet, no hay amigos, no hay nada. Necesito como ese espacio de resetearme y ya está. Pero bueno, esas son las cosas que a mí me funcionan y que creo que me van muy bien. En vuestras familias, vuestros padres, para controlar un poquito, a lo mejor porque también pueda tener un componente de heredabilidad, sí, ¿no? ¿Alguien en vuestra familia, padres, tíos, primos, pueden ser considerados con este rasgo? No sé si... Bueno, yo tengo un hijo que también es un niño altamente sensible y bueno, por parte de padres no tengo muy claro. Sí que creo que mi abuela también era muy sensible, altamente sensible. Pero bueno, con el tema de los niños sí que es importante conocer que lo son, porque es verdad que llevan otro ritmo. Y en los colegios pues está mal entendido
Este año, por ejemplo, mi hijo ha tenido mucha suerte porque tiene una profesora que es altamente sensible. Y es la primera vez que encuentra esa relación bueno, y se encuentra mucho más a gusto, más comprendido. Supongo que hay personas que saben lo que es la alta sensibilidad, pero habrá gente que no. Y la alta sensibilidad no es que alguien sea muy sensible solamente. La alta sensibilidad, aparte de los test, hay como 4 pilares de la alta sensibilidad, ¿vale? Uno es la sobreestimulación, o sea, que una persona recibe muchísimas señales, ¿vale? Del entorno y las recibe, comparado con una persona que no tiene alta sensibilidad, que no recibe, vamos, 10 veces menos. Luego es la capacidad de procesamiento profundo, y ahí sí que hablamos de rumiar, de cada cosa que tengamos que darle 1000 vueltas, lo pensamos, esas típicas cosas que nos pasan, que a lo mejor estamos hablando con alguien, te quedas sin palabra, pero vas a tu casa y dices, ostras, tenía que haberle dicho esto, mira, y empiezas, ahí va. ¿Vale? Luego está la emocionalidad y empatía, de la cual ya aquí hemos hablado, de la sensibilidad y detección de sutilezas. Esa típica persona que, por ejemplo, entras en un ambiente y tú ya notas, ¿no? Las energías, sientes cómo puede estar esa persona, este cuadro está torcido, o sea, detalles que otras personas no captan. Y ese conjunto de esos 4 pilares es lo que se suma para decir que alguien es altamente sensible, que tiene rasgo. Solamente ser sensible o solamente detectar las sutilezas o en un grado u otro no digamos, define, ¿no? Una persona altamente sensible. Y hablando de la población, bueno, según las investigaciones que hizo Elaine Aron, el rasgo se da por igual en hombres y mujeres. Está repartido de esta forma, quería decirlo. Sí, pero quizás sea pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que las mujeres son las que más visibles. como en muchas historias como esta, siempre van las mujeres a consultar qué es lo que les está ocurriendo y son más abiertas a saber y averiguar, ¿no? Y a informarse y a comunicar y a agruparse, ¿no? El Sí, hombre le pero cuesta más, ¿no? Es como ese sí, machismo, en ¿no? Y nuestra según qué sociedades, sociedad, mucho más, ¿no? exacto, por Reconocer ejemplo, eso a lo mejor es como un punto de debilidad, ¿no? sí, seguramente aquí sí, bueno, no es así, en mi opinión, pero seguramente se ve aquí en esta sociedad. Pero, por ejemplo, en Japón la sensibilidad es un puntazo y precisamente se destaca a las personas sensibles. Hay países, según qué país, que la sensibilidad es vista de totalmente otra forma, ¿no? Aquí vivimos en esta sociedad y para eso estamos, para cambiarla. Claro. Bueno, yo destacar también pues cosas positivas, ¿no? Porque se ha hablado mucho de cómo gestionar la sobrecarga, que es verdad, ¿no? Pero que, bueno, que tiene muchos aspectos positivos, esa manera que tenemos apasionada de vivir y de disfrutar de pequeños detalles, de bellezas, cosas sencillas, ¿no? Una puesta de sol o olores, el olor del pan recién hecho, no sé, son cosas que nos resultan muy agradables, ¿no? Y bueno, creo que son cosas muy positivas. Y luego, pues, en el tema de la empatía, creo que también somos muy buenos en el lenguaje no verbal, ¿no? Leyendo todos esos gestos. Sí, esos gestos, ¿no? Esos pequeños detalles y bueno, pues nos hacen entender a la persona cómo está. Para los PAS es especialmente importante, pero en general para cualquier persona, al final de lo que se trata es de aprender a gestionarte. Una vez que tú aprendes a gestionarte, pues cualquier cosa, cualquier talento, cualquier rasgo que te haya hecho sentir mal en un pasado puede ser una bendición para tu futuro, ¿no? Puedes desde tener un trauma de pequeño porque te ponías nervioso con cualquier cosa hasta pues bendecir ahora el que eres capaz de disfrutar con un atardecer, con una flor, con cualquier cosa. Entonces, bueno, es trabajarse uno mismo, conocerse uno mismo, aceptarse, quererse, tanto para los PAS como para cualquier tipo de persona, es el cambio. Bueno, una cosa que
es importante lo que tú has dicho y tratar de no encajar en sitios donde no encajamos, donde no estamos a gusto, porque yo creo que eso es lo que a veces nos sobrecarga o nos acabamos enfermando, ¿no? Nos sale de alguna manera físicamente por algún otro lado, ¿no? Somatizamos. Sí, en el momento que somos capaces de marcar nuestros límites y ser consecuentes con esos límites, todo va bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Un saludo. Chao. Buenas noches. Adiós. Chao.